Dios los bendiga, amados hermanos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a estar sobre nuestros pies. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. En Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Vamos a leer todos juntos ahí, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hoy vamos a predicar bajo el tema el perdón de Dios. ¿Cómo se llama el tema? El perdón de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y vamos a orar. Señor Jesucristo, alabado y glorificado es tu santo nombre, Dios del cielo. De una manera muy especial en este momento, soberano Jesús, que vamos a predicar tu poderosa palabra, soberano Dios. Preparamos nuestro corazón, Señor, preparamos nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para que tu palabra, que viva y eficaz, llegue a nuestra vida, Señor, nos conforte, nos hable, nos enseñe, Señor, y que la unción de tu Espíritu Santo sea tratando con nosotros de una manera muy especial, soberano Dios. En tu santo nombre predicamos tu poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a predicar bajo el tema ¿qué? El perdón de Dios. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, cuando predica aquí, o enseña aquí, o escribe la carta a los romanos, él les cita la palabra del Señor acerca de un salmo. Amén. Hay un salmo que he llamado la dicha del perdón. Hoy vamos a usar la palabra, hermanos. Hay un salmo que el rey David escribió acerca de la dicha del perdón. Entonces aquí decimos: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa ¿qué? De pecado. Eso quiere decir, hermanos, que Dios ha perdonado a un hombre, ¿verdad? Vamos a leer en el Salmos capítulo 32 para seguir con la enseñanza. Gloria al nombre de Jesús. Salmos capítulo 32. Amén. Salmos capítulo 32. Vamos a abrir la palabra del Señor. Salmos capítulo 32. ¿Lo tenemos? Amén. Dice ahí la palabra del Señor. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto ¿qué? Su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu ¿qué? No hay engaño. El rey David, cuando escribe este salmo, él sabe, hermanos, la dicha del perdón de Dios hacia el hombre, la bienaventuranza cuando el hombre ha sido perdonado por Dios. Ahí dice: bienaventurado el hombre cuando ha sido cubierto ¿qué? Su pecado. El rey David, hermano, estaba experimentando un pecado que lo estaba asediando, un pecado que lo había cometido, hermanos. Y él sentía, hermanos, que ese pecado lo estaba consumiendo. Aquí podemos ver, por lo menos dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque día y la noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de ¿qué? De verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Gloria a Dios. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearé, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará ¿qué? La misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Amén. El rey David, hermanos, sabía que era sentirse perdonado por Dios. Cuando el hombre ha sentido el perdón de Dios, el hombre, hermano, siente la paz de Dios en su corazón, siente el amor de Dios en su corazón. Por eso el rey David expresó: bienaventurado ese hombre al cual Dios no culpa de pecado, hermanos. Amén. Pero ¿cómo hace Dios para perdonar al hombre?
Hay una doctrina en la Biblia que se llama la doctrina de la justificación. ¿Cómo se llama? La doctrina de la justificación. ¿Qué significa la palabra justificar? La palabra justificar es la acción por la cual Dios mismo declara justo al pecador. ¿Qué pasa con la doctrina de la justificación? Dios mismo declara ¿qué? Justo al pecador. Pero ¿cómo hace Dios esto, hermanos? Lo hace porque Dios es amor. Gloria al nombre de Jesús, amén. Entonces, hermano, cuando Dios declara justo al pecador, lo está considerando como inocente sin pecado. La justificación viene a ser lo opuesto a la condenación, ya que la justificación es un tema que se trata con la salvación de todo ser humano, de Dios hacia el hombre. Gloria al nombre de Jesús. Si usted encuentra en un diccionario la palabra justificación o justificado, significa justo, acordado, admitido o aceptado. Gloria al nombre del Señor, amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso en Romanos 4:8 dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. En la justificación, hermanos, hay un cambio de posición del hombre para con Dios. La justificación es un cambio de relación o posición con respecto a Dios. El hombre dañó su relación con Dios por causa del pecado. El hombre a causa del pecado generó una separación con Dios. En Isaías 59 dice: vosotros habéis hecho división entre mí y vosotros por vuestros pecados. Amén. Pero Dios, hermano, se ha acercado al hombre para no tener en cuenta sus pecados, sino para perdonarlo. Gloria al nombre de Jesús. Y eso se llama la justificación. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8. Gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 8. Amén. Lo tenemos, versículo 1 dice. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, digámoslo todo, ninguna condenación hay para los que están ¿qué? En Cristo Jesús. Amén. Lo dice la Biblia, ¿no? Amén. Ahora pues, ahora presente, ahora que tú estás en los caminos del Señor, que Cristo te aceptó como su hijo, hemos recibido la salvación de nuestro Dios. Dice: ahora pues, ninguna ¿qué? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora en este momento, hermanos, Dios ha cubierto nuestros pecados por la justificación. Amén. 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 A ti el diablo, hermano, no te puede acusar de pecados pasados, porque ya tú eres un bautizado en el nombre de Jesús, eres un llamado, eres un perdonado de parte de Dios, y ahora tienes que relación con Dios. Antes dice la palabra del Señor que éramos ¿qué? Enemigos. Ahora somos ¿qué? Amigos de Dios. Y Dios no nos llama aquí, hermanos, para condenarnos, sino para ¿qué? Salvarnos. Y para eso utiliza ¿qué? La justificación. La justificación declara al pecador como justo delante de Dios. Hay veces, hermano, que cuando uno empieza los caminos del Señor, o uno está caminando con Dios, dice: tú eres más pecador que yo, tú eres más malo que yo, tú eres una persona mala. Pero, hermanos, lo que ellos no han entendido que éramos, ahora somos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Ahora Dios, ¿qué ha hecho? Ha cubierto nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y sabes, sí, hermanos, ahora somos ¿qué? Pecadores pero salvados. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, eso es la doctrina de la justificación. ¿En qué consiste la justificación? La justificación consiste en la eliminación de toda culpa. ¿En qué consiste la justificación? En la eliminación de toda culpa. Amén. Del juicio y del castigo que había sobre nosotros por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, hermano, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Amén. Amén.
Hechos capítulo 13. Amén. Hechos capítulo 13, versículo 38. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del 8, el 38 y 39 dice: ¿Sabéis pues? Lo tenemos, hermano, ¿no? Amén. Dice: ¿Sabéis pues? ¿Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia que perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser ¿qué? Justificados, en él es justificado todo aquel. ¿En quién? En él. Amén. Antes, hermanos, existía la ley para el pueblo de Dios, pero la ley no justificaba. ¿Sabe qué hacía la ley? Condenaba al hombre. Sí, Señor. Entonces, en la ley de Moisés, que se llama, la ley no trae salvación, sino condenación. Hay muchas doctrinas o muchas iglesias que viven bajo la ley, guardan el sábado, y saben que cuando se vive bajo la ley serán juzgados. Sí, amén. Ahora nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Amén. Entonces somos justificados ¿en quién? En Cristo, gloria al nombre de Jesús. Por eso la palabra del Señor dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿qué? En Cristo, gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros, o Dios nos ha justificado, nosotros venimos a ser siervos de justicia. Diga, siervos de justicia. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Lo tenemos? Hay un título que dice: ¿siervos de qué? De la justicia. ¿Sí lo ven, no? Quiere decir que nosotros somos siervos de la... Justicia. ¿Por qué somos siervos de la justicia? Porque somos ya justificados. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bonita la palabra del Señor, ¿no? Ahora somos ¿qué? Siervos de la justicia de Dios. Miren lo que dice, hermanos. ¿Qué pues? Una pregunta, ¿no? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo qué? La La gracia. gracia. ¿Estamos bajo la qué? La gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para... Justicia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Verso 18 dice: y libertados del pecado, ¿veniste a hacer qué? Siervos de la justicia. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la redención, de la libertad? Ahora somos ¿qué? Siervos de la justicia. Versículo 19 dice así: hablo como humano, por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Quiere decir que Dios nos salvó, nos tiene aquí, hermanos, y antes servíamos al pecado, pero ahora Dios, como somos ya justificados, nos dice: ahora ustedes van a servir como siervos de justicia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe, hermanos, que aquí hay un término judicial? La palabra justicia se utiliza en los juzgados, ¿no? O sea que la palabra justicia es un término ¿qué? Judicial. La palabra justificación también es un término judicial. Eso quiere decir que en los tribunales alguien apeló por nuestra justicia. ¿Alguien qué? Apeló por nuestra justicia. Amén. Vamos a leer, hermanos, 1 de Juan, capítulo 2.
Si lo hemos encontrado, decimos amén. Amén. Primera de Juan está antes de Apocalipsis. ¿Lo tenemos? Amén. Hay un título que dice en Primera de Juan capítulo 2. Ya lo hemos encontrado, quiero que leamos. Dice, Cristo nuestro ¿qué? ¿Cómo dice? Cristo nuestro hogar. O sea que en los tribunales, hermanos, Cristo es nuestro ¿qué? Abogado. Poderosa la palabra, ¿no? Amén, amén. Porque el diablo, hermanos, a cada uno de nosotros nos tenía un paquete bien grande. Las acusaciones que nos tenía Satanás era llamado el acta de decretos que era contraria contra nosotros. Amén. Por eso el hombre, cuando va a ser condenado por sus pecados que ha cometido desde niño hasta donde no se alcanza a arrepentir. ¿Será que? Condenado por sus pecados. Pero ¿qué hizo Cristo en los tribunales celestiales? Nos justificó. Aleluya. Amén. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hace un abogado, hermanos? Lo defiende. Lo defiende a uno. Uno a veces dice, uy, pero ese abogado, ¿cómo defiende a ese criminal? El trabajo del abogado es ese, defender. Amén. ¿Y qué es lo que hizo Cristo con nosotros? Defendernos. Sí, amén. Éramos pecadores, éramos malos, hermanos. Pero Cristo, ¿qué? Nos defendió en los tribunales, ¿qué? Celestiales. Miren lo que dice, hermano. Vamos a leer. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Gloria al nombre de Jesús. O sea que Cristo toma el papel de ¿qué? De nuestro abogado. Nos defiende, hermanos. Si viéramos ¿qué? Pecado. Hay veces, hermanos, que cuando comenzamos los caminos del Señor y un cristiano peca y el diablo empieza a acusarle y el diablo comienza a decirle a la conciencia, Dios ya no te ama, no sigan los caminos del Señor, mire que eres un pecador. ¿Sabe qué tienes que decirle? Dígale, diablo, yo tengo un abogado que defiende mi causa. Amén. Porque para eso está la justificación. Gloria al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo somos justificados, hermanos? Somos justificados por la fe en nuestro Señor. No somos justificados por buenas obras. La gente no es justificada delante de Dios por ser buena persona, bonita persona, no. Porque si no, todos seríamos bonitas personas y buenas personas. Somos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor, hablamos ahora la palabra del Señor en Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. ¿Lo tenemos? Hay un título que dice resultados de la... Lo está leyendo conmigo, ¿no? ¿Qué dice? Resultados de la... O sea que hay unos resultados, vamos a leerlos. Amén. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Primer resultado, ¿qué tenemos? Paz. Diga, yo tengo paz porque he sido justificado. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay resultados, ¿verdad, hermanos? Dice, otro dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo puede ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ya estando ¿qué? Justificados. ¿Ya estamos qué? Justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. O sea que la justificación nos salve del día de la ira del Señor. Amén. Sí, gloria a Dios. Poderoso, hermanos. Amén. Poderoso el perdón de Dios sobre nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús, amén. Miren lo que dice, hermanos. Pues mucho más, estando ya justificados en sus sangres, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de su muerte, de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ¿qué? La reconciliación. O sea que la justificación me trajo ¿qué? Paz. Amén. La reconciliación que me trajo, hermanos, entrada con Dios, relación con Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, tú te dirás, ¿dónde nace la justificación? La justificación, ¿sabe dónde tiene su origen? En la gracia de Dios. ¿En dónde nace? En la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23, vamos a leer ahí. Romanos capítulo 3, verso 23. Hay un título que dice la justicia es por medio de la fe, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a saber dónde nace la justificación o el perdón de Dios hacia el hombre. Dice así, leamos desde el versículo 22 para que entendamos, ¿sí? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en él creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Por Su gracia. mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia ¿qué? Los pecados pasados. Diga, los pecados Pasados. ¿Cómo ocurrió eso? Por medio de la Justificación. y la justificación es gratuita. Amén. Si ven que les prediqué el domingo, la salvación es gratuita, ¿no? Todo es gratuito, Dios lo hace todo en favor del hombre. Entonces, ¿dónde nace la gracia de Dios? ¿En dónde nace la justificación? De la gracia de Dios. Gloria al nombre de Jesús, amén. Bendito es el nombre de Jesús. Hay una bendición que Dios tiene para los justificados. Quisiéramos que leyéramos en Tito, hermanos, capítulo 3, amén, carta a Tito, no sé si lo podemos leer, carta a Tito, capítulo 3. Carta a Tito, hermano, vamos a buscar la palabra del Señor. Tito ahí. Amén. ¿Lo hemos encontrado? Capítulo 3. Dice, justicia por justificados, ¿qué? ¿Cómo dice? Qué bendición, ¿no? La justificación nace de la gracia de Dios y ahora estamos justificados por su gracia. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. En versículo 4 en adelante nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro, Salvador. para que justificados por su Gracia. viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora ya que somos justificados, Dios nos da paz, nos da salvación, nos da entrada, nos da reconciliación, nos da amistad, y ahora diga, somos herederos. Somos herederos. ¿Y sabe quiénes son los que heredan? Los hijos. Y ahora nosotros somos hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Yo creo, hermanos, que nosotros debemos de ser los hombres más agradecidos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, en Romanos capítulo 4, versículo 24. Amén. Y vamos a ver allí, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 24. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, y versículo 25, dice, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras ¿qué? Cantaciones. Y resucitado para nuestra. Justificación. Amén. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Él fue entregado para nuestra Transgresiones. y resucitado para nuestra. Justificación. Más claro imposible. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por eso el perdón de Dios es valioso, hermanos. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora ninguna condenación hay para los que están. Cristo Jesús. ¿Saben que hay una parábola, hermanos, del hijo pródigo en la Biblia, en San Lucas capítulo 15? Habla, hermanos, acerca del hijo pródigo. Y el hijo pródigo es aquel hijo que le pide la herencia a su padre y se va lejos y la malgasta. Dice la palabra del Señor que cuando está ya perdido, hermanos, ya se ha gastado su dinero, está gastando, deseando comer algarroba de los cerdos porque se fue a cuidar cerdos, hermanos. Y entonces este hombre vuelve en sí, dice la palabra del Señor, y dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado, ¿qué? Hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la palabra del Señor que el padre de familia, al ver al hijo lejos, lo estaba esperando. Y eso es lo que ha pasado con el hombre, hermanos. El hombre se alejó de Dios, pero Dios lo está esperando. Amén. 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 Y saben que cuando el hombre se aleja más de Dios, el enemigo le trabaja su mente, le trabaja su corazón de que Dios no le ama, pero Dios es amor. Por eso Dios nos ¿qué? Nos justificó y no nos tuvo en cuenta nuestros pecados pasados. Oh, hermano, yo creo que nosotros tiene que haber alegría por el perdón de Dios en nuestra vida, por la justificación de Dios sobre nosotros, amén. Por ver, hermanos, que Dios ha traído paz y salvación por medio de la justificación. ¿Sabe, hermanos, que Dios en la justificación luchó por nosotros en los tribunales? Gloria al nombre de Jesús. Cuando tú eras declarado culpable para condenación, Dios te dijo, yo te declaro inocente para la salvación. La gente, hermanos, cree que cuando va a ser condenada, ¿saben que hay una parte en la Biblia que dice que nosotros estábamos muertos en qué? En delitos.
¿Sabe que la palabra delito es cuando usted infringe las leyes? Usted ha cometido un delito. Aquí para escribir. Y todo lo que el hombre ha hecho desde su niñez, el enemigo se lo ha estado escribiendo. Si tú has robado, se lo ha escrito. Si has dicho mentiras, se lo ha escrito. Si has fornicado, se lo ha escrito. Porque dice la Biblia, cuando fueron abiertos los libros, allí estaban escritas todas las cosas que ha hecho el hombre en su vida. Pero la justificación que hace, hermanos, Dios agarró todo lo que tenía el diablo escrito acerca de mí, de ti, y dice, dame ese expediente, dame ese decreto que es contrario a ti, que yo voy a pelear por ti. Yo te voy a justificar. Por eso, hermanos, hay una bendición muy grande que dice, ahora pues, ninguna condenación hay sobre mí. Digámoslo nuevamente. Ninguna condenación hay sobre mí. Ninguna, hermanos. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo quiero que levante tus manos y que haya agradecimiento en tu corazón. Digamos, Señor Jesús, tú has traído salvación y justificación a mi vida, Dios del cielo. Sobre mí había condenación y muerte eterna. Estaba destituido de la gloria de Dios, pero ahora, por medio de la justificación y el perdón tuyo hacia mi vida, Jesús, has traído paz, gozo y salvación a mi alma. Has derramado de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Me has hecho hijo tuyo, Señor. Me has hecho heredero de la vida eterna, Jesús. Oh, Señor. Qué alegría hay, porque tu palabra dice, ahora pues, ninguna condenación hay sobre mi vida, ninguna. Dígale, hermano, ninguna condenación hay sobre mi vida. He sido justificado en el nombre de Jesús. He sido, hermanos, perdonados en el nombre de Jesús. Mis pecados han sido remitidos. Mis pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús. Oh, hermano, yo no sé si hay alegría en tu corazón. Yo no sé si hay gozo en tu alma y en tu espíritu. Que cuando había condenación, vino la justificación de Dios. Vino el perdón de Dios sobre tu vida. Ahora cuando tú eras culpable, Cristo te declara inocente. Oh, hermanos, en los tribunales Cristo fue nuestro abogado. Oh, aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Jesús, Señor. Oh, bendito es el nombre del Señor. Señor. Bendito.